Buenas noches. En nombre de Capilla Calvario, Higher Ground, Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, a este estudio bíblico de esta noche. Estamos estudiando en el segundo libro de Reyes. Vamos a estudiar el capítulo 22. Tengo como el tema el hallazgo del libro de la ley. Vamos a hablar. Bendito Padre, bendice tu palabra que va a ser expuesta a través de este estudio. Ayúdanos pues a concentrarnos, a aprender de tu palabra, no solamente como historicidad, sino también cómo es provechosa para nosotros en nuestros tiempos, para conocer cómo tu palabra ha sido inspirada, Señor, a través de los tiempos, para que también pues ahora nosotros podamos utilizarla, como dice tu palabra, que es provechosa para enseñarnos, para corregirnos y para que nos capacitemos. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los que van a ser participantes de este estudio. Que cada uno pues podamos recibir la bendición de tu palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, capítulo 22 del segundo libro de Reyes. El hallazgo del libro de la ley. Los consejos de la Biblia nos ayudan a tener una actitud positiva en el día a día. Y sus promesas nos dan una esperanza. Sí, cuando nosotros leemos de la palabra de Dios y pensamos o buscamos acerca de lo del futuro, nos damos cuenta de que es un maravilloso futuro. De hecho, la palabra de Dios en Jeremías 29:11, Dios dice ahí, ¿no? Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Es lo que dice Dios. Y de hecho, pues esa es una razón por la que Dios nos ha dado la Biblia. Es para que mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Así dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Imagínense, voy a repetirlo. Dice que para el consuelo, ¿verdad? O sea, el consuelo de las Escrituras es para que tengamos esperanza. Sí, porque mucha gente vive sin esperanza, especialmente cuando se está viviendo circunstancias que no se encuentra dónde termina y a dónde comienza, como cuando una madeja está todo enredado, ¿verdad? Bueno, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sí, y su palabra permanece. Las palabras que fueron dichas a Israel por medio de los profetas. Jeremías es un ejemplo de ellas. Luego, lo que escribió pues Jeremías en el capítulo 29:11, estas palabras fueron recordadas por el apóstol Pablo cuando le escribió a los romanos. Sí, en aquel tiempo pues a aquellos hermanos en la iglesia de Romanos le fue de mucho estímulo recibir esas palabras. Fue de mucho consuelo para ellos. Igualmente pues pueden servir también para nosotros. Siguiendo esa fuente de estímulo, consuelo y esperanza que el Dios Todopoderoso da, ahora pues vamos a considerar el estudio de esta noche y cómo nosotros podemos aprender de este acontecimiento. El relato bíblico del capítulo 22 del segundo libro de los Reyes y también está relacionado con el segundo libro de los Crónicas. Nos cuenta la historia del rey Josías y cómo a los 8 años de edad comienza su reinado. Y al cumplir los 12 años, comienza con una reforma de limpieza en Jerusalén, en Judá y sus alrededores. También se encuentran los escritos de la ley de Dios, los cuales habían sido extraviados. Nos cuenta los cambios que trajo al rey como resultado de haber escuchado la ley de Dios. Las promesas y la seguridad hecha por Dios al rey por haber obedecido la ley de Dios. Sí, porque el rey se conmovió. Le tocó al escuchar la palabra de Dios. Y en base a eso también Dios le habla y le hace promesa. Bien, ¿cómo se desarrolla entonces el estudio de esta noche? Teniendo en cuenta los primeros 2 capítulos, dice allí, este es el reinado de Josías, ¿no? Es como un resumen del reinado de Josías, el hijo de Amón. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén
31 años. El nombre de su madre fue Jedidá, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Bien, nosotros podemos ver ahí que era un niñito. Sí, es que lo que pasó fue que su padre fue asesinado. Entonces, él era el heredero al trono y por lo tanto, pues lo hicieron rey a esa edad. Pero también dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eso fue verdad de Josías, a pesar de su corta edad. Lo que nosotros podemos a veces pensar de que un niño no puede tener esa sensibilidad, pero la verdad que no es así, sí lo hay. Versículos 3 al 7, Josías le dice a Hilcías que repare el templo. Esto es parte de las reformas que él comienza a hacer. Dice ahí que a los 18 años del rey Josías, envió al rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Masulén. Este era un escriba de la casa de Jehová. Dice, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de las puertas, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para reparar las grietas de la casa, y a los carpinteros, a los maestros, a los albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Bien, dice que tenía 18 años el rey Josías cuando se da cuenta de esto. No, mira, la casa pues está en ruinas. Es decir, que el dinero que recogían no lo utilizaban para reparar el lugar. También encontramos nosotros este relato en 2 de Crónicas 34, 3 al 7. Es cuando él comienza a hacer las reformas, comienza a hacer las limpiezas en Jerusalén, en Judá y a quitar los lugares altos, cuando él apenas tenía solo 12 años. Josías aún no veía los escritos de la ley de Dios. Lo más probable que la enseñanza oral que estaba en las mentes o en las memorias del pueblo lo podían haber persuadido a buscar las cosas de Dios. Esto es lógico sin restarle la importancia que tiene el Espíritu Santo, que estaba redarguyendo a este rey para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Había una necesidad, la reparación del templo. Ahora, ahí nosotros podemos ver, ¿no?, que se necesitaba tener un compromiso, porque aquellos líderes que estaban ahí, sacerdotes y todos los que estaban dentro del templo, pues lógico, miraban aquello que estaba en decadencia, pero no hacían nada. Por eso es que les da la orden, ¿no?, que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, es decir, a los constructores, a los albañiles y a todo lo que tenían, ¿no?, a los carpinteros. Denles el dinero para que compren material y reparen. Haciendo un paréntesis aquí para aplicar, ¿verdad?, a nuestro tiempo. Ahora, ¿cómo tú vas a motivar? Especialmente hablo de los líderes de una iglesia. ¿Cómo tú vas a motivar a tu iglesia a contribuir económicamente? Mira, en mi país hay un dicho, ¿verdad? En las zonas rurales, los colectores de café tienen un dicho, es decir, un refrán, y dice así: mientras unos en la pena, otros en la pepena. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Los pepenadores son los que recogen el café que cae de los cortadores. Lógicamente, pues los cortadores les abunda más, mientras que a los que pepenan es menos. Pero lo importante es que se aprovechan los recursos. Esto nos enseña que los más bendecidos, los más afortunados, pueden y tienen para dar en abundancia. Y otros, los que recogen, pero que al igual
tienen la responsabilidad de dar. La iglesia debe de ser madura en fe y en acciones al ofrendar. Hay que ser proactivos dando el ejemplo y empáticos al considerar a los menos afortunados. Teniendo en cuenta, hermanos, que la capacidad que una iglesia tiene para ofrendar no se mide por su estatus económico, sino por su amor a la causa de Cristo. Sigamos con el relato. El rey pues puso esta intención de estas necesidades que habían cuando ordenó pues a Hilcías que comenzaran a trabajar en el templo, ¿verdad? Nos alienta a contribuir por las razones correctas. Nunca alientes tú a alguien a contribuir por las razones equivocadas. No, eso no está bien. Con frecuencia algunos líderes usan métodos cuestionables para recaudar ofrendas. Y por eso es que ha habido mucha, ¿cómo se llama?, desconfianza por parte de los contribuyentes. Permítame, ¿qué? Aquí el motivo principal es reparar la casa de Jehová. Hoy en día pues podríamos compararlo con reparar el lugar donde la iglesia se reúne. Perdón. Según Jeremías, capítulo 1, versículos 1 al 2, el profeta Jeremías era el hijo de este sacerdote particular, Hilcías. Así es que Jeremías inició su ministerio durante el reinado del rey Josías. ¿Qué ocurre mientras están en el proceso de la reparación de la casa de Jehová? Sucede algo asombroso. Los versículos 8 al 10 dice que el libro de la ley es encontrado, pero no solamente encontrado, sino leído. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Sí. Según Deuteronomio, capítulo 31, versículos 24 al 27, debería de haber una copia de este libro de la ley. Desde cuando Moisés lo ordenó, desde los días de Moisés, debería de estar cerca del arca del pacto. Ahí debería estar una copia. La palabra de Dios estaba con Israel, pero lamentablemente había sido descuidada en esos días. Ahora, este descuido solo pudo haber pasado porque Judá tuvo una prolongada desobediencia a Dios. Deuteronomio 17, 18 al 20 nos dice que cada rey también debería de tener una copia personal de la ley. Y no solamente tenerla, porque no era para cuestión de tenerla de adorno, sino que debería de leerla. Ese era el asunto. También en Deuteronomio 31, 9 al 13, nos dice que la ley entera debería de ser leída en una asamblea de la nación una vez cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos para mantenerla entre el pueblo. Los levitas dispersados a lo largo del país, recordemos que habían levitas también en las ciudades de refugio, estaban dispersados a lo largo de Israel. También ellos tenían la responsabilidad implícita de enseñar la ley al pueblo. Sí, el pueblo de Israel debería de haber estado bien instruido con respecto a la ley. Es como diríamos hoy en día, una iglesia, una congregación que tuviera estudios bíblicos en diferentes puntos estratégicos de su lugar donde está ubicado. Claro, esto sin competir, ¿verdad?, en una cuestión territorial, porque ese es el problema que a veces pasa en algunas iglesias hoy en día, ¿no? Es como que si hubiera una competencia territorial y por eso no establecen estudios en diferentes lugares. Pero eso no es lo que nos manda la ley de Dios, o no es lo que nos manda la Biblia con respecto a cómo nosotros tenemos que hablar de la palabra. Lo primero
lo primero tenemos que recordar es que había sido una orden que se dio desde los tiempos de Moisés. Josué, capítulo 8, versículos 30 y 34, allí se menciona de que pues ellos la leyeron. Después se vuelve a mencionar 500 años después, hasta el tiempo de Josafat. Se encuentra el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículos 7 al 9. Ahí encontramos de que se vuelve a leer. Era cada 7 años que tenía que leérsela todo el pueblo, pero aquí la Biblia menciona estos tiempos en que se hizo. Luego, pues hasta en el tiempo del reinado de Josías, hubo otra vez otra lectura. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, que realmente Israel no estaba obedeciendo como debería de haberlo hecho. Hoy que se encuentran con el hallazgo ¿no? Que se encuentra con el libro de la ley de Dios, los rollos, han de haber estado en algunas cajas o en algunos cántaros, bueno, cualquiera de los recipientes que ellos acostumbraban a guardar. Algunos creen que la porción particular de la ley que fue encontrada y leída del rey Josías fue el libro de Deuteronomio, y piensan que fue la parte del capítulo 17, versículos 14 al 15. Dice así, esa parte: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Sí. Esta escritura les da las aspiraciones nacionalistas. Pero ¿cuál era la realidad de ese tiempo? Para ese entonces las 10 tribus estaban en cautiverio de los asirios, y eran ellos, los asirios, los que reinaban en el norte de Israel. Por eso, al subir al trono este joven, el rey Josías, la situación internacional era inestable. Sí, en el lado este, el imperio asirio empezaba ya a desintegrarse, y el imperio babilónico empezaba a surgir, pero aún todavía no sustituía al imperio asirio. Y al oeste era Egipto, que todavía no se recuperaba de la dominación asiria. Así que, teniendo en cuenta estas circunstancias, gracias a esas debilidades de las grandes potencias, Judá pudo gobernarse a sí mismo y mantener su autonomía gubernamental. Sigamos con el relato. Dice que Safán lee delante del rey el libro de la ley. Aquí la palabra de Dios se da a conocer. Había sido olvidado. Quizás le encontraron ahí todo polvoriento, pero ahora se ponen a leerlo. A través de la historia, el pueblo de Dios, cuando la palabra de Dios es recuperada, cuando la palabra de Dios es esparcida, cuando la palabra de Dios es enseñada, es cuando comienza ese avivamiento espiritual. Pero la palabra de Dios debe de ser enseñada, que sea la palabra de Dios, para que el Espíritu de Dios realmente redarguya en las personas, los mueva. El rey Josías es confrontado no por los individuos que estaban leyendo, sino por lo que estaban leyendo, por el libro de la ley. Por eso la reacción inicial al descubrimiento del libro de la ley lo encontramos nosotros aquí, ¿no? Por eso dice que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Sí, esta señal de rasgar sus vestidos era una cuestión de, ¿cómo se llama? De duelo, de arrepentimiento. Ese rasgamiento pues era una expresión tradicional de asombro,
de horror, es decir, de lo que estaba pasando. Entonces, de la manera más fuerte posible, Josías mostró su pena, no solamente por él, sino que también por la nación. Sintió esa carga. Esta fue una expresión de una profunda convicción por el pecado. Como dije, no solamente en él, sino por su pueblo. Eso fue algo bueno. Por eso los versículos 12 al 13, ¿qué hace entonces Josías? Y esto es cuando realmente ha obrado el Espíritu en la persona. Cuando te ha confrontado, te transforma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando te confronta, te transforma. Porque si solo escuchas, pero no te transforma, entonces no está haciendo el efecto que realmente debe de ser. Posiblemente estás pasando unas circunstancias en las que necesitas arrepentirte de algo que no está dejando que la palabra de Dios obre en tu vida. Dice ahí los versículos 12 al 13. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías y a Ahijam, hijo de Safán. ¿Qué les dice allí? Fíjense lo que les dice, ¿no? Id y preguntad a Jehová por mí. Sí. Por eso toda la transformación comienza en uno, ¿no? Personal. Por eso dice, id y preguntad a Jehová por mí. Luego después dice, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de la palabra de este libro que se ha hallado. Qué hermoso, ¿no? Ese es el proceso. Comienza conmigo, luego por mi casa y luego los demás. Sí. Y luego dice, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Se dio cuenta, luego reconoció lo que había ocurrido, ¿verdad? Que la ira de Dios había caído, se había encendido y por eso es que entonces ahora estaba dándose cuenta por qué las 10 tribus ahora estaban viviendo en el exilio. Y había la amenaza de que estos imperios que se estaban preparando, levantándose porque el imperio babilónico estaba creciendo y de alguna forma el asirio iba menguando, las posibilidades que tanto el babilónico como el de Egipto crecieran estaban ahí. Era una amenaza que estaba esperando, era cuestión de tiempo para que Judá llegara a enfrentarse en una situación. Josías sabía que el reino de Judá merecía juicio de Dios porque también habían cometido el pecado como el resto de las 10 tribus, llevando la idolatría al templo, teniendo los lugares altos donde adoraban a Baal. Dice los versículos 14 al 17, la palabra de Dios le hace ver ahí que el juicio viene. ¿Qué es lo que hacen ellos? Dice ahí la palabra de Dios. Entonces, versículos 14 al 17 dice que fueron entonces el sacerdote Hilcías y Ahikam, Acor, Safán y Asías a la profetisa Hulda. Esta profetisa se menciona en esta parte. No hay escritos de ella, pero dice que era mujer de Salum, hijo de Tibá, hijo de Arsha, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén. Bueno, hablaron con ella. La respuesta de ella fue: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará.
Esa fue la respuesta de esta profetisa Hulda. Sabemos poco de esta mujer, la verdad. No se menciona solamente en este relato y también en Crónicas, ¿verdad? Capítulo 34, segundo de Crónicas. Pero sabemos que con la aprobación del rey Josías, pues estos habían ido a consultarla. Querían esa guía espiritual. La reconocían como una profetisa de parte de Dios y habla con todo, con la dirección de Dios. No fue por la sabiduría de la mujer, no fue porque se pusiera a considerar lo que estaba pasando, sino porque Dios realmente le habló. Por eso ellos la tenían conocido como una profetisa. Así ella podía revelar la mente y el corazón de Dios al decir la palabra de Dios. Ciertamente pues habían otros profetas en Judá, aunque el profeta contemporáneo Jeremías no es mencionado en este tiempo allí, pero el elogio, él pues, como le da este elogio a Josías, nosotros podemos encontrar en Jeremías capítulo 22. Entonces Jeremías es un profeta contemporáneo de estos tiempos, era el hijo de este sacerdote. Sigamos con nuestro relato. Dice ahí, aquí traigo mal sobre este lugar y sobre los que moran acá. Ya pues habían escuchado todo lo que iba a acontecer. La fidelidad de Dios es demostrada tanto por juicio contra los perversos como también por misericordia hacia los que se arrepienten. Esa es la fidelidad de Dios. Él dice, no, pues si no te arrepientes viene juicio, pero si te arrepientes tendré misericordia. Versículos 18 al 20. Ahí se habla acerca del el juicio, pero también se le da un mensaje de esperanza al rey. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver esto? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros a comprenderlo? Bueno, vamos a leer entonces aquí las últimas palabras de los versículos 18 al 20. Dice que más el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, así diréis. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra tus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Sí, vemos, ¿no?, que esta profetisa recibe la respuesta que Dios le da. Dice, tu corazón se enterneció. Es decir, Dios tocó el corazón de Josías y por eso fue enternecido. Sí, eso es lo que tiene, ¿no? La palabra de Dios es capaz de obrar. Pero si tenemos un corazón duro, ¿verdad?, y resistimos al Espíritu, no va a obrar en nosotros. El Espíritu va a llegar, pero si tú lo resistes, entonces no va a traer esa transformación. Por eso es que él, al escuchar, su corazón se enterneció. Otro acto seguido es que, ¿verdad?, es eso. Primero, que tú escuches y que tu corazón se enternezca, pero a la vez tú tienes que obrar en armonía a lo que estás sintiendo. Por eso nosotros vemos aquí que como Dios vio como este hombre o este rey obró, también le dijo de que él lo iba a llevar pues a su sepulcro en paz. Es decir, no va a ser en tu tiempo, en otras palabras, lo que le estaba diciendo cuando van a acontecer todos estos males.
¿no? Por eso nos dice que él pues fue al morir, es reunido con sus padres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que él ya no vio cuando Judá más adelante en el futuro de Josías iba a ser invadido por los de Babilonia. Así es que en otras palabras, Dios le aseguró que iba a terminar su reinado bien por todas estas cosas que él estaba haciendo. Estaba mostrándole misericordia, y así es que posiblemente todos aquellos que también se arrepintieron en el tiempo de Josías pudieron recibir la misericordia de Dios. Pero sabemos nosotros por la historia de que no todo el pueblo fue obediente. Y como la misma palabra dice, ¿no? Dios da misericordia para con aquellos que se arrepienten, pero también trae juicio para aquellos los cuales no se quieren arrepentir. Bueno, este es el estudio de esta noche. Un consejo con respecto a este estudio, hermanos, es que meditemos en la palabra, ¿verdad? Porque así como este rey fue enternecido por haber escuchado de la palabra de Dios, sabemos que ahí está allí ese poder. Es necesario que nosotros nos acerquemos primeramente, como dice la palabra de Dios, con fe, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es remunerador, ¿verdad? Para todos aquellos que le buscan solícitamente. Gracias, mis hermanos, por el estudio de esta noche. Si te ha gustado este estudio, puedes darle un like. También te sugiero que te suscribas. Si eres primera vez que sintonizas estos estudios bíblicos, te sugiero pues que te suscribas para que cuando subamos, la próxima vez que subamos un estudio bíblico a YouTube, pues puedas recibir la notificación de estos estudios. Que Dios te bendiga y que pases buena noche.